¿Cómo es posible que la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, baje los tipos de interés y los bonos del gobierno americano hagan exactamente lo contrario y sus tipos de interés suban? Esto además ha traído que, como los precios de estos bonos ha bajado por culpa de la subida de tipos, pues entonces en muchos ETFs y fondos de inversión que invertían en deuda de gobierno americano a medio y largo plazo, pues hayan tenido caídas significativas. Soy Sergi Torrents, me dedico a la planificación financiera y las inversiones. Pues vamos a ver por qué ha sucedido esto y también hablaremos de qué podemos esperar los próximos meses. Recuerda dejar un comentario con tus dudas y sugerencias para futuros vídeos y por favor desde ya dale al like, que es gratis, y me ayudarás a que este contenido llegue a muchas más personas. Una cosa más antes de empezar, y es que en los comentarios y en la descripción del vídeo te he dejado un enlace para que puedas suscribirte a mi newsletter. La idea de la newsletter es que, o hasta ahora ha sido, que cada semana cuando publico un vídeo envío también un correo avisando de que el vídeo está publicado y dándote el enlace para que lo puedas ver. Si estás suscrito a YouTube, que también es importante, pues vas a recibir normalmente también el aviso de YouTube, pero no todo el mundo lo recibe porque YouTube, por cómo funciona el algoritmo, lo que hace es un poco muestreo y enseña estos vídeos a alguno de los suscriptores. Por tanto, aunque estés suscrito a mi canal o a cualquier otro, nada te garantiza que YouTube te avise cada vez que haya pues un nuevo vídeo. Por tanto, si te suscribes aquí, recibirás todas las semanas el aviso. Además, también he utilizado la newsletter, pues por ejemplo en el último lanzamiento del curso, pues para avisar del lanzamiento del curso y también dar un precio especial a todas esas personas que además de seguir en el canal los vídeos, también están suscritos a la newsletter. Y la intención es que esta newsletter, que hasta ahora solo era esto, pues en enero se convierta en una newsletter que no solo avisaré de los vídeos, sino que también la vestiremos con un contenido adicional distinto al canal en el que vamos a contar pues cosas de ideas de inversión, situación de mercado y estrategia. Así que si quieres apuntarte, basta que le des el enlace de los comentarios, vas a la web, nombre, correo y de forma gratuita entrarás en la newsletter. Vamos con el tema de hoy. La base de la renta fija es muy clara. Cuando tienes un bono y los tipos de interés de ese tipo de deuda suben, el precio de tu bono baja. Y cuando los tipos de interés de ese tipo de deuda bajan, tu bono sube de precio. Y esto es así siempre. La pregunta es, ¿quién hace que cambie esos tipos de interés? Y en general hay una creencia, pues que esto lo hacen los bancos centrales, porque cuando suben y bajan los tipos de interés afectan a todo el mercado. Esto realmente no es 100% verdad y para muestra un botón. En julio, agosto y parte de septiembre de 2024 empezó a bajar de tipo de interés y por tanto su precio empezó a repuntar. En septiembre la Reserva Federal bajó los tipos de interés como ya estaba previsto y sin embargo la deuda empezó a hacer el camino inverso, empezó a subir su tipo de interés de nuevo y prácticamente al mismo nivel que tenía antes de agosto y su precio empezó a caer. Todo esto sabiendo que la subida del precio de los bonos en agosto venía en previsión de que la Fed iba a bajar los tipos de interés. Y efectivamente la Reserva Federal bajó en 0,5 los tipos de interés y por tanto no se entiende por qué. Si esto era así, ahora los bonos estaban en la dirección contraria, cayendo de precio. ¿Puede ser que la Reserva Federal o los tipos de la Reserva Federal no afecten realmente al mercado de los bonos? Pues realmente es así. Los movimientos de tipo de interés de la Reserva Federal tienen un efecto muy limitado en el mercado de la deuda. Más o menos realmente o directamente podríamos decir que llega a afectar únicamente a los plazos más cortos y como mucho tiene alguna influencia en los bonos de un año. Más allá, ya la influencia de esos movimientos de tipo es muy limitada. La razón es que la Fed marca el tipo de interés al que se prestan el dinero los bancos y otras instituciones depositarias durante la noche. Una noche. Y esto se hace para forzar a los bancos a mover los tipos de interés. Imaginemos que la Reserva Federal tiene los tipos al 5%. Cada noche los bancos comerciales están obligados a cerrar el balance y los bancos que tengan un excedente de forma obligatoria tienen que hacer una de estas dos cosas, o bien prestar ese excedente a otros bancos que han cerrado con balance negativo, o bien depositar ese excedente en el Banco Central.
Si lo depositan en el Banco Central, como el Banco Central es la propia Fed, pues el tipo de interés que ha marcado la Fed se lo pagará a este banco, en este caso el 5%. Por otra parte, si en lugar de dejarlo en la Fed se lo presta a otros bancos, pues esos bancos le pagarán como mínimo el 5%. De hecho, le deberían pagar algo más del 5% porque hay un riesgo superior. Por aclararlo, 5% anual, es decir, que depositan el dinero y esa noche le pagan la parte proporcional a una noche de ese 5%. Este sistema lo que permite es que los tipos de interés de la Reserva Federal lleguen a la economía real vía créditos a las personas y las empresas. Porque el banco con ese excedente tendría una opción más y es haber prestado ese dinero a una empresa o una persona. Entonces, como ha prestado ese dinero, recibirá intereses vía el crédito que ha concedido, que de nuevo será un tipo mayor al del Banco Central, ya que ese préstamo que ha hecho tiene mayor riesgo. En este esquema, el Banco Central representaría el riesgo cero. Al final, cuando voy a prestar dinero, si lo presto en el Banco Central es riesgo cero y me da un tipo de interés, y si lo presto a otras entidades o personas, pues les puedo exigir un poquito más porque tengo un riesgo adicional. Por tanto, el Banco Central, modulando su tipo de interés para arriba o para abajo, pues afecta al final al tipo de crédito que se ofrece en la economía real. Y esta es la principal función de la política monetaria de un Banco Central, es modular el tipo que se ofrecen los créditos en la economía real, con un principal propósito y es controlar la inflación. Si la inflación aumenta, el Banco Central sube los tipos, el crédito se encarece, el consumo baja, menos consumo, menos demanda, la economía se desacelera y la inflación se modera. Si por el contrario la economía está bajando o con un crecimiento muy bajo y la inflación está controlada, si el Banco Central baja los tipos de interés, el crédito es más barato, el consumo aumenta y la economía se acelera. Este es el verdadero propósito del movimiento de tipos por parte de un banco central e, indirectamente, los bonos de gobierno o de empresas, que no dejan de ser créditos, pues se ven influenciados por estos movimientos. Pero claro, el Banco Central está influyendo directamente sobre el tipo de interés a una noche. Por tanto, todos estos bonos y créditos de empresa que van a plazos más largos, pues a mayor sea el plazo que tenga ese crédito, menor será la influencia que pueda tener ese movimiento de tipos. Y esto se ve muy claramente mirando la curva de tipos. En estos momentos el tipo de interés de la Reserva Federal es 5%, y esta es la curva de los bonos de gobierno. Como ves, los bonos de gobierno a un mes pagan el 4,75%, muy cercano al 5%. A los que tienen 2 meses, 4,7%. Y a los de un año ya solo pagan el 4,3% y va bajando progresivamente para acabar repuntando de nuevo a los 20 años, que ya casi paga el 4,6%. A mayor el plazo, como decía, menor es la influencia de la tasa marcada por la Reserva Federal. Entonces, estos bonos de 20 años que marcan el 4,6%, ese 4,6% realmente no tienen una correlación directísima con la tasa que ha marcado la Reserva Federal del 5%, porque hay otros 3 factores que influyen mucho más. El primero es la inflación, la previsión de inflación futura. Esa previsión marcará cómo se mueven esos tipos de interés. La segunda es el riesgo país. Dependiendo de qué riesgo se prevé o cómo puede ir aumentando el riesgo de ese país, pues eso también afectará a la tasa. Por ejemplo, si va aumentando mucho su nivel de deuda respecto a cómo crece, pues eso es un factor de riesgo que también se prevé o se añade a esos plazos. Y por último, la oferta y la demanda, porque esos bonos cotizan, se tienen que comprar y vender. Dependiendo de esto, es un mercado y la oferta y la demanda hará variar su precio y en consecuencia, como decíamos, si varía el precio, varía los tipos de interés. Así que en estos momentos, estas son las claves que han hecho que los bonos de gobierno americano hayan tenido estas fluctuaciones a la baja, especialmente estas últimas semanas, y hayan hecho que muchos ETFs y fondos de inversión que están invirtiendo en este tipo de deuda, pues hayan tenido buenos batacazos. Veamos las claves. Estamos cerca de las elecciones, con las encuestas apuntando al Partido Republicano como ganador, que está planteando unas políticas de bajada de tipos de impuestos y proteccionismo arancelario, cosa que hace pensar en un repunte de la inflación. Por otra parte, los últimos meses el Tesoro americano ha emitido una cantidad mayor de deuda para cubrir el déficit, aumentando la oferta en septiembre de 2024 con respecto al septiembre del año pasado en un 36%.
Y estas se apuntan como las principales razones que han hecho que el precio de los bonos del gobierno americano haya caído y en consecuencia haya generado pérdidas en algunos ETFs y fondos de inversión. Así que aquí me saltan dos preguntas. ¿Hay alguna manera en la que la Reserva Federal pueda afectar el tipo de interés de los plazos más largos? Y la segunda es más práctica. ¿Qué hacemos con estas posiciones? ¿Las mantenemos o nos las tenemos ya que sacar de encima? Vamos con la primera. La forma de actuar es la que ya hemos vivido. Comprar deuda directamente de los estados, el quantitative easing. Y este estudio de la Northwestern University analiza en profundidad el efecto. Te dejo el enlace en la descripción del vídeo. Pero claramente ahora estamos en una situación inversa. La Fed está reduciendo el balance. Así que en esta situación, ¿qué podemos esperar? Pues vamos a ver opciones. Antes, unos segundos para que deis al like, te suscribas al canal o dejes un comentario. Lo primero que diría es que, como en todas las inversiones, no hay que sobreactuar, porque en las últimas 5 semanas nada ha cambiado radicalmente desde el punto de vista macroeconómico ni en previsiones futuras. Además, es renta fija, pero la renta fija tiene volatilidad igual que la renta variable, y cuanto más plazo tiene la renta fija, mayor es la volatilidad. Y el segundo punto es que Estados Unidos está justo empezando ahora mismo con la normalización de tipos de interés y le queda todavía inflación importante a corregir. Esta es la rentabilidad del bono americano a 10 años. Si le añadimos los tipos de la Reserva Federal, pues vemos que cada vez que los tipos de interés van bajando por parte de la Reserva Federal, pues los bonos acompasan en cierta manera esa bajada. Pero ya sabemos que no hay una relación directa y por tanto hay otra razón. Añadámosle la inflación. Acercándonos a los últimos 24 años, pues se puede ver cómo la inflación cede un tiempo después de la subida de tipos. Vemos la inflación actualmente que está por encima del objetivo del Banco Central y de los momentos en los que los tipos estaban más bajos. Y que cuando la inflación baja, el interés del bono lo acompasa en la bajada. A Estados Unidos le queda camino con el tema de la inflación y además su economía todavía está creciendo a buen ritmo. Por tanto, la Reserva Federal puede ser que tenga que bajar los tipos más lentamente de lo que el mercado optimista se esperaba. Pero también te digo que, por otra parte, los tipos de interés que tiene Estados Unidos ahora mismo, 5%, siempre han llevado a la economía americana a una recesión. Si a esto le añadimos que dos de sus socios comerciales importantes, Reino Unido y Europa, tienen las economías paradas, pues yo diría que más pronto que tarde Estados Unidos pues acabará enfriando su economía y esto hará que la inflación baje y los bonos acompasarán. Yo ahora mismo vería 3 riesgos. Uno es la inflación, obviamente, pero mirando un poco el sistema mundial, ¿no? de cómo están las economías mundiales, esto se ve como poco probable ahora mismo un repunte fuerte. Tendría que ser pues algún evento inesperado, un cisne negro de los que se llama. La otra cosa es la pérdida de la confianza en Estados Unidos, que el mercado no confíe en Estados Unidos y no quiera comprar su deuda. Lo veo todavía un poco complicado. Y la tercera opción pues sería que la burbuja de la deuda explotara. No tengo duda de que en algún momento la burbuja de deuda, no solo de Estados Unidos, sino de casi todas las economías desarrolladas, pues volará por los aires. Pero, francamente, todavía estamos muy lejos de esto. Así que, ahora mismo, lo que te diría es que simplemente hay que ponerle paciencia. Simplemente hay que dejar tiempo para que esos bonos hagan su trabajo a medida que la inflación baje, que los tipos vayan bajando, que la economía se enfríe, etc. No es una recomendación de inversión, por supuesto, pero es simplemente ahora mismo una situación de darle paciencia a esos bonos. Antes te decía que si explotara la deuda, pues es algo que va a suceder y no sé cuándo, pero yo creo que va a suceder de aquí a mucho tiempo. Y en una situación así, pues es difícil agarrarse a algo, porque no será la deuda solo, será la deuda y todo lo demás. Pero hay un tipo de inversión que es siempre el último salvavidas, y es el oro. Así que si quieres ver cómo puedes incorporar oro a tu cartera, este es el vídeo que tienes que ver. Mientras tanto, recuerda, like, suscripción, comparte el vídeo. Deja un comentario, activa las notificaciones. Hasta el próximo vídeo.